Hoy vamos a arrancar con una nueva serie titulada Juega con fuego y verás. Así que dile al que está a tu lado: no juegues con fuego porque te vas a quemar. Vamos, dile: no juegues con fuego porque te vas a quemar. Sabes que desde niños nos decían este dicho continuamente, y aunque este dicho suena como algo simple, contiene una gran verdad. Y los que de niños empezaron a jugar con el fuego y eventualmente se quemaron, van a decir conmigo: amén, Pastor Rafa. Duele. Cuando estabas con los with the fireworks, los cohetes, amén, y estabas encendiéndolos y de repente te quedaste ahí un poco de más tiempo, ¿qué es lo que sucede? Te quemaste, explotó delante de ti y hubo consecuencias. Sabes que aunque este dicho suene algo muy simple y muy fácil, contiene una grande verdad: que cuando juegas con lo peligroso siempre habrá consecuencias. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Las decisiones necias siempre traen un precio que tarde o que temprano se tiene que pagar. El mundo nos dice lo siguiente: haz lo que quieras, sigue tu corazón y vive sin reglas. Pero Dios advierte y nos dice que ese camino termina en destrucción y en ruina, pero que la sabiduría y el temor de Dios nos lleva, diga conmigo, a la vida eterna. En esta serie vamos a ver el mismo patrón una y otra vez. La necedad abre las puertas al desastre, pero la sabiduría abre puertas a la vida eterna. El necio vive para el aplauso de la gente y el sabio vive para la aprobación de una sola persona. Diga conmigo: el sabio vive por la aprobación de Dios y de nadie más. El necio empieza a construir castillos de arena o en la arena, pero el sabio edifica sobre la roca. El necio se hunde en el ruido, pero el sabio florece y florece con el propósito de Dios en su vida. Y al final de todo esto solamente hay dos caminos: el camino de la muerte y el camino de la vida, de destrucción o de plenitud, de necio o de sabio. Y la decisión no queda en nadie más que en tu vida. Pero el llamado de Dios es algo muy claro. Dios está diciendo lo siguiente, está susurrando a tu oído y te está hablando, y Dios te está diciendo: hay dos caminos, pero escoge vida. Dile al que está a tu lado: escoge vida. Podemos humillarnos delante de Él, o podemos jugar con el fuego y ver qué es lo que pasa. Salmo capítulo 14 verso 1 dice: solo los necios, ¿quién? Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo de esos necios que hagan lo bueno. Y mira, cuando leemos este versículo, lo primero que pensamos en alguien que dice no hay Dios, pensamos en una persona que es atea, en una persona que de plano dice: Dios no existe para mí, ni para mi familia, ni para los míos. Y lo relacionamos acerca de solamente un incrédulo o un ateo. Pero él estaba hablando del que vive, o la persona que vive como si Dios no existiera. Puedes venir a la iglesia, puedes cantar, puedes levantar tus manos y puedes hasta compartir versículos en las redes sociales, pero si tus decisiones, tus prioridades y tus deseos no reflejan el temor de Dios, en realidad estás viviendo como si Él no existiera. Híjole, Pastor Rafa, sí que va a estar grueso ahora. La persona
que dice no hay Dios no se limita solamente a aquella persona que se dice llamar ateo, sino en la persona que las decisiones diarias son como si Dios no existiera en su vida para nada. En hebreo la palabra necio no significa alguien con poca inteligencia, sino alguien corrompido de carácter y lleno de orgullo. Es el que dice en su corazón: yo puedo solo y yo no necesito a Dios. Y aquí te va la advertencia: que el que juega con fuego, diga conmigo, se quema. El que ignora a Dios, el que lo saca de las decisiones diarias y cotidianas, tarde o temprano va a pagar un precio muy bien pagado. David escribe y él dice: el necio dice en su corazón no hay Dios. Esto, escúchame, no solamente se trata de palabras, sino de las convicciones más profundas que empiezan a moldear nuestra manera y nuestra forma de vivir. En hebreo la palabra corazón se refiere al centro de tu voluntad, tus pensamientos, tus emociones y tus deseos. Es el centro de control de tu vida. El necio ha decidido que la realidad de Dios es irrelevante para las decisiones de él o de ella. No es un simple error de lógica, es una destronación deliberada de Dios. Romanos 1:21 dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, diga conmigo, conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado la mente les quedó en oscuridad y les quedó en confusión. Ahora, Pastor Rafa, ¿cuál es el proceso del necio? El proceso del necio, de acuerdo a esta escritura, es número uno, que conoce a Dios, pero no le adora y no le agradece. Se la pasa quejándose en vez de adorarle. Se la pasa mirando lo que no tiene en vez de lo que tiene. Eso, el proceso del necio número uno: conoce a Dios, pero no le adora. Y sabes que es una persona que no dobla rodilla pudiendo doblar la rodilla. Tiene información pero no tiene transformación. Lo sabe en su mente pero no lo ha logrado a creer en su corazón. Y cuando conoces a Dios, no vas a tener ninguna otra opción más que adorarle, porque es la gratitud al Dios vivo que empieza a decir: gracias, Señor, porque no estoy donde estaba, he avanzado, he ido creciendo, he ido creyendo, Señor, gracias. Pero el necio: ay, pero Dios le dio a aquel y no me lo dio a mí. El necio: ay, no se cree mucho ahora que Dios lo bendijo. Ese es el necio. No seas necio. Número dos: recibe de Dios pero no le agradece. Disfruta la bendición pero olvida al dador. Que ahora que Dios lo bendice a él, dice: ah, qué padre, voy a lucirlo y mostrarle a todos, pero nunca le diste gracias a Dios. Y cuando andabas envidioso, estabas ahí de que a él sí, a mí no. Y cuando Dios te lo da, tú ni gracias das. Pero aquel que envidiabas, lo primero que salió de su boca fue: gracias, Dios, porque no soy merecedor de esto, pero como quiera me lo diste. Número tres: escucha la verdad pero prefiere la mentira. Cambia la luz por las tinieblas y la claridad por la confusión. Y yo quiero que mires esto, porque esto se convierte en un patrón. El patrón es lo siguiente: número uno, suelta la adoración, no adora. Gracias a Dios no existen esos, porque los miré adorando a cada uno de ustedes. Amén. Yo sé que a los que no levantaron la mano, en su corazón estaban ahí: Dios, te adoro, te bendigo, gracias porque eres bueno, ¿verdad que sí? Thank you, amen. So primero suelta la adoración y después suelta la gratitud.
y al final suelta la verdad. Y cuando sueltas estas tres cosas, inevitablemente terminas en la oscuridad. En hebreo, la palabra no, en no hay Dios, no es un simple no, es un no absoluto, un no cargando o cargado de rebeldía. Este no es un no inocente, sino es un no, diga conmigo, de terquedad. No es ignorancia, sino ahora es un rechazo voluntario. No es que no sepan quién es Dios, es que aún sabiendo quién es Dios, ellos deciden ignorarlo. Pero la vida del sabio comienza con lo siguiente, comienza con el temor del Señor. Proverbios 9, capítulo 9, verso 10, dice: el comienzo de la sabiduría es el temor de ¿quién? Del Señor. Mira, si Pastor Rafa se mira intenso a veces, dice, dice, todo lo demás empieza con el temor de Dios. Y cuando hablamos de temor, a veces pensamos, uy, cucuy, miedo. Pero dice la Biblia, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener ¿qué? Es tener discernimiento, o la versión que tengo dice entendido, entendimiento. La persona que empieza a temer al Señor empieza a obtener discernimiento, empieza a tener entendimiento, que ahora empiezas a entender las cosas. Ahora, el concepto hebreo de temer a Dios no significa tenerle miedo a Dios, sino vivir con una profunda reverencia. ¿Qué es esto? Vivir con respeto, vivir con admiración para Dios y sumisión delante de Él. Temer a Dios es honrarlo, estar en asombro. No habla de terror, sino de un respeto santo que reconoce la grandeza, reconoce la santidad y que reconoce la autoridad de Dios. Que cuando estás aquí en este lugar y la adoración está todo lo que da, la reverencia a Dios es: Dios, toma mi adoración. Que cuando está la adoración y la alabanza, estás ahí y estás: Dios, no soy digno, pero tú me metiste a esta casa, me sacaste del pecado más horrible y más feo y me trajiste a tu luz admirable. Ese tipo de temor, de respeto a Dios, de sumisión a Dios. ¿Qué es la sumisión? La sumisión es cuando tú le dices a Dios: si tú me lo dices, yo lo hago. No lo quiero hacer, pero si tú me dices, lo haré. No quiero perdonar al cabezón que me hizo daño, o a la cabezona que en vez de perdonar quiero cachetear, pero Dios, si tú lo dices, yo lo haré. Diga conmigo: sumisión. Somete los deseos carnales y le dice: Dios, esto es lo que yo quiero, pero me someto, tengo reverencia tuya, y si tú lo dices que yo lo haga, entonces yo lo voy a hacer. Al diferencia a la sabiduría, la necedad comienza cuando remueves a Dios de tu vida. Cuando empiezas a confiar en tu propio entendimiento, cuando dependes de tus deseos y de tus instintos en lugar de la palabra de Dios. Y aquí está la realidad: que cuando sacas a Dios del centro de tu vida, todo lo demás empieza a colapsar, empieza a caer, empieza a desbaratarse. Y David continúa en el Salmo 14:1 y dice: ellos son corruptos y sus acciones son malas. La palabra hebrea para corruptos pinta una imagen de una descomposición moral, como algo que empieza a pudrirse debajo del sol. Al inicio, el proceso es un proceso sutil, es un proceso lento. Se muere el animal afuera de tu casa y todo está bien por a lo mejor unas horas, pero lentamente, con el calor del sol y al momento de estar ahí, diga conmigo, empieza a oler.
Al principio es casi invisible, pero con el tiempo el olor es algo imposible de poder ocultar. Recuerdo un día que estábamos en la casa de alguien y de repente nos da un olor horrible. Parecía que la persona tenía un cuerpo muerto ahí en el closet. Y la verdad nos espantó. Empezamos a oler eso y de rato el dueño de la casa sale, va hacia afuera a rondar la casa a ver qué era eso, ese olor. Y eventualmente se da cuenta que debajo de la casa estaba un gato muerto, un kitten, un gatito chiquito. Amén. Y estaba muerto. Al principio, quién sabe cuántos días tendría ahí y no olía tan mal. Pero pasa el tiempo y diga conmigo, es imposible de ocultar el olor feo. Y sabes, así como fue esto, así funciona el pecado. Comienza con pequeños compromisos, con no pasa nada, nomás una vez y le pido perdón a Dios luego. Como quiera, nadie va a saber, el pastor ni en cuenta y los líderes no me están viendo. No pasa nada, pero eventualmente termina contaminando todo lo que está a tu alrededor. Cuando Dios ya no es tu punto de referencia, entonces el ancla moral tuya empieza a echarse por perder. Lo que antes era vergüenza, ahora lo llamas, es una tendencia, todos lo están haciendo. Lo que antes te incomodaba, ahora lo disfrutas. Lo que antes llamabas pecado, ahora lo justificas. Y esto es lo que Santiago nos advirtió en el capítulo 1 de Santiago, verso 14 al 16. Dice, la tentación viene y viene de parte de Dios. ¿De dónde viene? Dice, viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, ¿cuando deja de qué? ¿Cuando se deja qué? ¿Cuando se deja qué? Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Diga conmigo, sutilmente. Diga conmigo, lento, pero mata seguramente. No pasa nada, oiga. Vino mi prima de San Antonio hace tiempo y yo no me crié en México, pero ella sí me dice, eres más mexicano que los mexicanos tú. Y sabe, así somos con el pecado. Decimos, no pasa nada, pero el versículo este dice, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Y el verso 16, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Mira, hoy lo vamos a ver de una manera más clara. Que miramos personas justificando la deshonestidad en su trabajo. Está bien, ellos tienen mucho dinero, un poquito que me lleve, porque no le llaman robarle, un poquito que me lleven, que me presten, no les va a hacer menos millonario. Miramos que las personas empiezan a justificar de la honestidad que ellos están haciendo. Se están excusando de la inmoralidad sexual que están cometiendo. Las adicciones empiezan a normalizarlas. Empiezan a celebrar estilos de vida que se oponen directamente a la palabra de Dios. Ay, qué padre lo que estás haciendo. Pero cuando vas a la palabra de Dios, Dios dice, ese camino no es que padre, ese camino te conduce ¿a dónde? A la muerte. Están muy callados. Escúchame, hemos pasado de tolerar lo malo a celebrarlo, no a escondidas, sino abiertamente. Y el fruto de la corrupción que estamos viendo se está reflejando en cada área y en cada sector de nuestra sociedad. Estamos viendo matrimonios que están quebrados y rotos y que parece que nunca más se van a poder restaurar. Estamos viendo familias fracturadas. Estamos viendo la ansiedad y la depresión y el suicidio que va en aumento cada día.
Estamos viendo vacíos en el alma que ningún éxito y que ningún placer logra llenar. Y la advertencia de Isaías es más real que nunca. Mira lo que dice Isaías 5:20. Dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es que es bueno y lo bueno es. Mira, están cambiando. A lo bueno le están diciendo es malo, y a lo malo le están diciendo es bueno. Dice que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo para ellos es dulce y lo dulce es amargo. Y sabes, esto que acabo de leer no solamente es una advertencia antigua, sino es la fotografía de nuestra cultura al día de hoy. Estamos viviendo y viendo esta aflicción en carne propia. La vida de un sabio produce fruto que bendice a otras personas y que honra a Dios. La vida de un sabio trae estabilidad a las familias, fortalece la confianza en las relaciones y da un testimonio que atrae a otros hacia Cristo. Pero la vida de una persona necia es una vida que envenena las relaciones con egoísmo, con traición, que arruina la integridad de esa persona y destruye el testimonio propio hasta el punto de que cuando tú hablas ya no carga peso, porque por causa de la falta de integridad la gente no cree ni una sola palabra que sale de tu boca. Diga conmigo: necio. Dile: no seas necio. La vida necia contamina absolutamente todo. La vida de un necio contamina tu paz interior, tus relaciones con las demás personas y finalmente tu relación con Dios. Tener a Dios en el centro de tu vida no garantiza una vida que está libre de pruebas, pero sí garantiza que nunca vas a enfrentarlas solo, sino que Dios será tu recurso, Dios será tu refuerzo, Dios será tu victoria y será absolutamente todo lo que tú necesitas. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, sabes que Dios tiene un nombre para cada necesidad tuya. ¿Sabías eso? Él tiene un nombre para cada necesidad tuya. Jehová Rafa significa Jehová tu sanador. Si estás enfermo, Él es tu Jehová Rafa. Si estás en escasez, Él es tu Jehová Jireh, tu proveedor. Si estás en caos, entonces Él es Jehová Shalom, que es tu paz. El necio, escúchame, juega con fuego y se quema. Pero el sabio camina con Dios y encuentra dirección, encuentra fuerza y encuentra esperanza. Yo quiero que le toques la muñeca al que está a tu lado. Amén. Si lo conoces, si le tienes confianza, agárrale la muñeca. Nomás tóquele aquí. Dile: ok, nomás quería chequear que está respirando. Ok. No, nomás quería chequear. Sí, ok. Qué bueno. Mira, David declara en el Salmo 14:3. Dice: todos se desviaron, hablando de los necios. Todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Desconectarte con Dios es desconectarte de la vida misma. Cuando tú te desconectas de Dios, ¿qué pasa entonces? Empiezas a buscar sustitutos. Empiezas a buscar dinero, empiezas a buscar estatus, empiezas a buscar placer, empiezas a buscar influencia. Pero todo eso, déjame decirte, sin Dios no tiene sentido. Sin Dios no tiene sentido todo lo que tengas a posesión tuya, ni tu dinero, ni tu influencia, ni tu estatus social. Absolutamente nada de eso importa, porque al final del día sentirás un vacío que nadie puede llenar. El que persigue el éxito sin Dios termina agotado y termina vacío.
El que busca relaciones sin Dios termina desilusionado y con la identidad hecha a pedazos. El que corre tras el placer sin Dios termina esclavizado a adicciones que nunca se cumplen o nunca cumplen lo que prometen. Te quedas vacío. Jesús lo dijo con claridad en Marcos 8:36. Dijo: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Vivir lejos de Dios no es solo un descuido. Vivir lejos y apartados de Dios, ¿sabes qué es? Es un desastre. Te destruye el día de hoy, te destruye el día de mañana y te destruye para toda una eternidad. Proverbios 14:12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en la muerte. La palabra hebrea para parecer correcto significa que el camino se ve derecho, se ve seguro, se ve hasta moral, pero el final de ese camino termina en la ruina. Así que la necesidad hace lo siguiente: te hace brillar por fuera, pero por dentro te oscurece. Te hace lucir como que todo está bien, pero por dentro estás más solo y vacío que en cualquier otro tiempo de tu vida. Lo que parecía un buen camino sin Dios terminó colapsando a muchas familias, muchos hombres, muchas mujeres, muchas personas que conocíamos por causa de vivir una vida apartada de Dios. Diga conmigo: todo colapsó. Una vida sabia no es solo reconocer que Dios existe, sino una vida sabia, vamos a ponernos sobre nuestros pies, es someter y rendir el corazón a Él. Eso es una vida sabia. Alguien que diga: Señor, me rindo completamente delante de ti. Me rindo completamente a tus planes. Me rindo completamente a tus propósitos. Me rindo a lo que tú quieres para mi vida. Eso es una vida sabia. No una persona que sepa más que el otro, no, sino una vida que simplemente diga: Señor, no lo sé todo, pero tú sí lo sabes. Diga conmigo: voy a ser tan sabio. Dígalo más recio: voy a ser tan sabio. Voy a ser tan sabio que todo lo necio en mí se va a ir. Y se va a ir ahora. Él me diga: voy a ser tan sabio, aunque el diablo no quiera. Voy a ser tan sabio. Ahorita piensan que no soy sabio, pero lo seré. Porque el ser sabio son decisiones pequeñas, pero que se hacen continuamente, día tras día. Día tras día, dijo Jesús de esta manera. Dice: toma su cruz, toma tu cruz y sígueme. El ser sabio es decirle no a su carne. El ser sabio es decirle no a lo que tú quieres para decirle sí a lo que Él quiere. El ser sabio es decir: Dios, voy a seguir tu palabra, cueste lo que cueste, cueste mi orgullo, cueste doblegar mi carácter, pero Dios, si tú lo dices, entonces yo lo haré. El día de hoy tienes tú dos decisiones por tomar. Puedes seguir confiando en tu propia sabiduría y descubrir a la mala dónde termina ese camino, o puedes humillarte y reconocer a Dios en todos tus caminos y caminar en la sabiduría que te lleva a la vida eterna. ¿Dónde estás? Si puedes, si estás cansado de caminar en necedad, si estás cansado de caminar contrario a los planes de Dios, escúchame. Es el tiempo de pararnos a celebrar la santidad y la pureza otra vez. Pastores, que tengo amigos y amigas homosexuales y lesbianas, y pastor, es que no los puedo odiar. Dios no te llama a odiar al homosexual y a la lesbiana y a aquel que está viviendo contrario a la palabra de Dios. Dios te llama a amarlos. Pero el amor no se va a ver como: ay, sí, sigue haciendo lo que estás haciendo, vas muy bien. No. A veces el amor es decir la verdad, y muchos de ellos ya saben.
Solamente necesitan que los ames y que les muestres: Dios tiene cosas mejor para ti. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere restaurarte y levantarte. No somos cristianos que le van a patalear al que ya está caído. Somos cristianos que vamos a amar a la gente, pero vamos a amarlos de verdad y con la verdad, no apapachando. Escúchame, cuando se sientan tan a gustos a hablar de su pecado delante de ti, entonces tengo cuidado, no de ellos sino de ti. Cuando se sienten tan a gusto a hablarte de tantas cochinadas y tú ahí escuchando sin hablar la verdad, tengo cuidado, no de ellos, tengo cuidado de ti. La iglesia fue llamada a hablar verdad y hablar pureza. Te vas a meter en problemas, sí, porque es bíblico. Mira en el libro de Hechos, tantos apóstoles y discípulos que se metían en problemas, pero escúchame, esa verdad que los metió en problemas causó una revolución en las ciudades y en las regiones hacia donde entraban. ¿Dónde está la iglesia que se va a parar a creer? ¿Dónde está la iglesia que va a volver a poner a Dios por primer lugar en su vida, en su familia, en su trabajo, en su sociedad? Diga conmigo: el tiempo es ahora. El sabio ama sin límites. El sabio se rinde a Dios y le dice: Dios, haz tu voluntad en mí. ¿Dónde está? Levanta tus manos. Padre, te doy gracias. Señor, yo sé que esta palabra no es una palabra que atrae muchos amenes y muchos gloria a Dios y muchos aplausos. Yo sé que es una palabra que es dura de escuchar, pero tu palabra dice que en los últimos días la gente tendrá comezón en sus oídos para escuchar lo que ellos quieran escuchar. Señor, pero tu palabra dice que tenemos que predicar en temporada, en tiempo y en fuera de tiempo. Dios, porque es la palabra verdadera tuya que va a liberar una generación y una sociedad de la esclavitud. Levanta a tus hijos, levanta a tus hijas, Señor, con un denuedo tan profundo, que sobre todas las cosas no sigan su camino, sino sigan tu camino. Que no se apoyen en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Papá, hay gente que está aquí en este lugar que está cansada de venir vacío siempre. Papá, hay personas en este lugar que quieren un cambio real en sus vidas. Y yo creo que el día de hoy tú les estás dando esa oportunidad de seguirte a ti sobre todas las cosas. Vengo a declarar que abrirán más su Biblia que su Facebook. Abrirán más su Biblia que en su Instagram y su TikTok. Vengo a declarar, Señor, que se levanta una generación como aquellos de Berea, que escudriñaban la palabra día tras día. Trae un hambre, Señor, trae un hambre nuevamente a sus vidas, para que sepan lo que Dios está hablando. El principio del conocimiento, el principio de todo lo que podemos obtener, es el temor al Señor. Haznos personas sabias que te amen por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podrás darle un fuerte aplauso al Dios que te habló el día de hoy. Amén. Dale a Él toda la gloria, dale a Él toda la honra. Amén. Porque familias serán restauradas por causa de esta verdad.